Se trata de enseñar a la persona a ser su propio terapeuta. No estar pensando de manera rígida de que no, 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 a mí me dijeron que yo tengo depresión y voy a seguir porque Sí. yo soy una persona deprimida, por ejemplo. Entonces tienes que estar abierto al cambio. Yo estoy teniendo una emoción de ansiedad, por decir. Empiezas a cuestionar, mi mente me está diciendo que tiene ansiedad. Entonces tú no eres tu mente. Y además la mente está probadísimo que la mente muchas veces miente. Tomarse el té con el dragón. Oh, Es decir, dejar de estar huyendo de la ansiedad. Entonces si yo digo, no quiero tener ansiedad, no quiero tener ansiedad, más vas a tener ansiedad. Muchos de los pacientes vienen con creencias de no merezco, no soy lo suficiente, un diálogo interno donde se juzgan, donde se maltratan. Le preguntas al paciente, ¿y esto que te está pasando, cómo se relaciona con tu infancia? La forma en que nosotros percibimos la vida, pues es la forma en que nuestra vida transcurre, nada más y nada menos, ¿no? Claro, pero ahí nos tenemos que ir al árbol de la vida. oh, ok. Vamos a conectar ya con Kabbalah. Opa, sí. Es decir, ok, fui maltratada por mi tío, por decir, pero ahora me doy cuenta de que él también fue maltratado. Y entonces ya me di cuenta que no se trata de mí, que se trata de él. Entonces la historia que te cuentas es muy distinta a la que te venías contando y es liberador. Shalom a todo el mundo, bienvenidos. Hoy tenemos de nuevo en el canal a Lea Rubinstein, una distinguida psicoterapeuta y maestra de espiritualidad judía, para hablar con nosotros acerca de psicología cognitiva, el poder de los pensamientos sobre las emociones, sobre el cuerpo y cómo se relaciona todo eso con los misterios de la Kabbalah. Así que, sin más dilación, Lea, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Gracias, Isaac. Un placer estar aquí. Sí, después del vídeo anterior que hicimos sobre el HeartMath y la conexión con el corazón y la espiritualidad y el bienestar emocional, pues tenía que invitarte ahora para hablar sobre la mente, los pensamientos y cómo nos afectan. Claro, nos quedamos picados, ¿no? Como que necesitamos Literalmente. hacer la conexión. El corazón inevitablemente tiene que estar conectado con el cerebro. Exacto. Pues primero de todo me gustaría preguntarte, ¿qué es la psicología cognitivo-conductual? Porque es un concepto que a lo mejor los que no saben diferenciar psicoanálisis, psicología cognitivo-conductual, de psicoterapia, o sea, ¿qué es concretamente? ¿En qué se especializa? Cuéntanos un poco. Te lo cuento muy, muy brevemente. Es enseñar a pensar a la otra persona. Enseñar a Así de pensar. fácil. Enseñar a pensar a la otra persona. ¿Por qué me gusta a mí? Porque eh, enseña a habilidades de alto pensamiento. Es decir, a resumir, simplemente los escuchas, obsérvense cómo hablan. ¿Sabes resumir? O hablas, 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 hablas y no tienes fin. Ujú. Entonces, son habilidades de resumir, de inferir relaciones, efecto y causa. Eso está pasando, pero ¿cuál es la causa? O si hago esto, ¿qué consecuencias va a tener? Habilidades de comparar y contrastar. Le preguntas al paciente, ¿y esto que te está pasando, cómo se relaciona con tu infancia? Mm. La gente se queda así, ¿no? No hacen la conexión. Entonces, es una terapia breve, sin llamarse terapia breve. ¿Y qué es Digamos, breve? ¿Una si hay sesión? trastornos, no, allá voy. Si hay trastornos de personalidad, no va a ser breve. O sea, hay pacientes que necesitan 1 o 2 años de trastornos de personalidad difíciles. Pero digamos que alguien tiene depresión sin tener un trastorno de personalidad, digamos que alguien tiene ansiedad, pues 12, 15 sesiones, sales adelante. Y el paciente, cuando le enseñas habilidades de pensamiento, ya no corre hacia ti, sino que él ya tiene su tarjetita para poder lidiar y él solito se autorregula. Y empieza a hacer los procesos que hicimos en terapia, los empieza a hacer aquí. Ujú. De modo que pues es su propio terapeuta. O sea, se trata de enseñar a la persona a ser su propio terapeuta. Y a mí me encanta eso, ¿no? No es la terapia tradicional donde estás ¿Por qué en un no? sofá o en un diván y tú estás, hable y hable y hable y hable y el terapeuta te dice, ay, qué lástima. It doesn't go like that, no es así. Esto es más colaborativo, ¿no? El terapeuta deja tareas o un plan de acción
qué vas a hacer durante la semana, te vas a observar, mucho de metacognición, de estarse observando cómo piensas, cómo hablas y cómo sientes. ¿Recuerdas lo que hablamos la sesión pasada? Ujú. Y estás observando las vestimentas del alma. Cuando tú te conviertes en el observador, estás activando el alma. Cuando tú estás interactuando con la realidad, estás en el plano físico biológico nada más. Entonces es muy interesante porque ahí empieza, se planta la semilla del cambio, porque estás trabajando con el cerebro izquierdo, ¿no? Con un cerebro lógico matemático. Pero desde ahí se empieza a plantar la semilla del cambio. Ok. Entonces, entendemos que la psicología cognitivo-conductual, ¿no? Tiene dos términos: cognitivo, que es del pensamiento, y conductual, que es de las acciones, de la conducta. Pero si Ujú. nos analizamos por un instante lo que es el pensamiento, o sea, la parte cognitiva, ¿por qué es tan importante a nivel de terapia el pensamiento? ¿Qué trascendencia tiene? ¿Cuál es el poder del pensamiento, por así decirlo, desde un punto de vista terapéutico? Mm, Nos podríamos echar 2 horas aquí, ¿no? ¿Ok? Pero así muy resumidamente, un pensamiento, aunque no lo puedas ver, un pensamiento genera una emoción y la emoción genera una conducta o una respuesta. Ya ni hablamos de las implicaciones energéticas de una emoción, eso lo vamos a ver en el curso del corazón, pero simplemente la forma en que nosotros percibimos la vida, Mm. pues es la forma en que nuestra vida transcurre, nada más y nada menos, ¿no? Las decisiones que tomamos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Porque como pensamos es basado en un programa o en un software que en terapia cognitiva conductual le llamamos creencias centrales. ¿Cuál es tu peor miedo? El no ser escuchado, el no poder hacer ciertas cosas, el tener fracaso, el vivir en las calles. Em, ¿Cuáles son tus creencias? ¿Qué es lo que crees acerca de tu mundo? Así vas a seguir pensando. Ese es el chip que te van a poner, ¿no? Por ejemplo, veo que tienes muchos libros. Es Unos algo que pocos, atesoras. ¿Ah? no, unos pocos, unos pocos. Unos pocos nada más. Atesoras estudiar. No a todas las personas les gusta estudiar. Hay muchas personas que dirán, yo no sirvo para eso. ¿Y quién te dijo que no sirves para eso? ¿De dónde vienen esas creencias? Mm. Nosotros les llamamos a eso creencias centrales, porque esas creencias centrales son tu software o tu chip o, o lo que te limita para ir navegando por la vida, ¿no? Creencias Eh, limitantes. Creencias limitantes, claro. ¿Recuerdas esa metáfora del elefantito? Que al elefantito lo atan a un poste, desde chiquito lo van condicionando a que no te puedes mover. Y como está chiquito, la cuerda le pesa y la cadena le pesa y realmente su rango de movimiento es muy poco y así crece hasta que se convierte en un gigante donde podría arrancar con mucha facilidad el poste y no lo arranca. ¿Y por qué no lo arranca? Porque tiene el software, tiene una creencia limitante que dice que no puede. Porque por años él solito no ha podido hasta que un día dejó de cuestionarse y eso fue su cadena. Ya no fue una cadena física, fue una cadena mental. Y eso es muy triste. Muchos de los pacientes vienen con creencias de no merezco, no soy lo suficiente, un diálogo interno donde se juzgan, donde se maltratan, No soy jamás capaz. maltratarían, no soy capaz, soy fracasado, o nadie me va a querer, o nunca voy a encontrar el amor. Todas esas son creencias limitantes. Entonces, muy poderoso, ese es lo básico de una creencia, ¿no? De que de ahí se dicta toda tu vida. Mm. ¿Cómo ves? Apasionante, primero de todo, sobre todo porque este concepto lo que nos indica es que hay dos realidades, ¿no? Tenemos la realidad como fenómeno objetivo externo, pero Ujú.
también está la realidad interna y subjetiva, que no diría que es menos importante, sino en ocasiones más real o más importante que la real externa. Porque como tú dices, cómo Ujú, nosotros interpretamos, cómo nosotros entendemos y percibimos la realidad, es decir, lo que nos decimos, acaba limitando, conformando nuestra realidad. Y lo más interesante que has ujú, comentado es que todo eso viene por un software, por una programación, ¿no? Un aprendizaje de la infancia, de las experiencias de la vida, puede ser que traumas. Entonces, ujú, es apasionante porque es tan sencillo y tan complicado a la vez como cambiar el software, ¿no? Como para lo que en ujú. psicología cognitivo-conductual se denomina reestructuración cognitiva, ¿no? Reestructuración cognitiva, en pocas palabras, es eh, voy a cuestionar lo que mi mente me dice, que por cierto tiene todo que ver con el curso que cada año doy sobre cuando la mente miente, porque tú vas a cuestionar a la mente, a esa mente racional. Y si no es cierto, ¿qué evidencia tienes de lo que dices, no? Mm, Por ejemplo, las creencias centrales, que así les llamamos, voy a hablar de una manera muy técnica, ¿no? Tu peor miedo, ese software del que hablé, genera ciertas reglas. Por decir una regla, ¿no? Soy defectuoso ujú, o no pertenezco, que esa fuera una creencia central. Entonces, genera ciertas reglas. Una de ellas pudiera ser, si hablo en público, me van a juzgar. mm. Sarri, Generalmente Rumi. empieza así como con una especie de silogismo. Si esto, entonces esto. Entonces, si hablo en público, se van a burlar de mí. Si voy a una fiesta y hablo, se van a dar cuenta que soy tonta o cosas así. Entonces, se utiliza una reestructuración cognitiva. ¿Cuáles son las ventajas de pensar así? ¿Y cuáles son las desventajas de pensar así? ¿Y qué evidencia tienes de que esto es cierto? Y esto se hace en un papel donde el paciente va escribiendo qué evidencias tiene a favor. Entonces, aunque su mente le está diciendo, pero aquí te estoy demostrando que no es así. Mm. Entonces, el paciente empieza a cambiar su pensamiento. No sé si te ha pasado, pregunta, con algún paciente que intentas reestructurar o ayudarle a reestructurar cognitivamente, ¿no? Todas sus creencias limitantes, Ujú, creencias nucleares, centrales que le limitan ujú, y que son disfuncionales. ¿Te pasa? ujú. Y si es así, como la persona que nos está escuchando, que a lo mejor está muy atorada, muy enquistada y bloqueada en sus pensamientos, dice, lo he intentado, he ido a terapia incluso, pero no logro reestructurar, no logro desbloquear esos pensamientos, por más que lo intento, por más que medito, no puedo. Bueno, tú te estás refiriendo a un paciente con ansiedad, digamos, que tiene pensamientos intrusivos. Sí, sí, sí. Un Ok, pensamiento obsesivo. tendríamos que revisar el caso, pero haz de cuenta que aquí hay un componente que es básico y la flexibilidad de pensamiento. O sea, el qué tan flexible eres para cambiar de ruta. Digamos, si tu respuesta luego es no al cambio, que esto se da mucho en trastornos de personalidad. La inflexibilidad es Esa una rigidez. característica, esa rigidez cognitiva es característica de un trastorno personal. Mm, A lo mejor una persona está más abierta a cambiar su forma de ser, ¿no? Em, entonces es un componente. Otro componente es cuando una persona tiene ansiedad, la reestructuración cognitiva no va a ser suficiente, necesita un experimento conductual. No, es que me va a dar un ataque en el metro, en el tren, ¿no? Me va a dar un ataque. Ok, vamos a hacer un experimento. Lo trabajamos, lo diseñamos en sesión y después la persona, si está abierta, claro, se lleva solita al metro y ahí comprueba que no le dio un ataque al corazón o una cosa así. Y entonces en sesión, eso es exponerse, ¿no? La mm. gente le tiene miedo a la ansiedad, pero como dice Tara Brach, basado en sus enseñanzas de budismo, puedes ver, y eso también lo habla el doctor Abulafia, puedes sentarte Mijael, Abulacia, ¿no? con el, ¿cómo? Mijael Abulacia. Mijael Abulafia, sí. Puedes sentar, pero ya me encanta la metáfora de Tara Brach.
que tiene un doctorado en psicología y además habla mucho de psicología budista. Le falta mucho a la psicología budista para poderle llegar a la psicología judía, porque nosotros vamos hasta la raíz de todo, ¿no? Sí, Pero esta vamos a ir metáfora, más o menos. ya iremos, ya iremos. Pero ella dice tomarse el té con el dragón. Oh, Es decir, dejar de estar huyendo de la ansiedad, ujú, porque voy a volver a utilizar al elefante, ¿no? Y creo que lo dijimos la vez pasada. No pienses en un elefante blanco, no pienses en un elefante blanco, por favor, no pienses ni en sus rayitas, ni en su textura blanca, no pienses en eso. Si yo te digo, no pienso en eso, entonces más voy claro, a pensar en eso. Entonces, si yo digo, no quiero tener ansiedad, no quiero tener ansiedad, más vas a tener ansiedad. Si mm, utilizas conductas para huir de la ansiedad, conductas de seguridad, más te va a dar ansiedad. Entonces, hay una técnica en terapia de aceptación y compromiso que sería como la nueva generación, un híbrido como de terapias contextuales y mindfulness y un poquito de CBT, un poquito de lo que hago, cognitivo-conductual, ujú, donde, por ejemplo, le dices a la persona, ok, vas a tener ansiedad, ok, planta bien tus pies en el piso y como si fuera que te estás agarrando un árbol, abrázate y está presente, no te huyas, no te escapes. Va a venir la tormenta, abrázate al árbol, va a ir una cúspide y luego se va a calmar. Entonces la persona aprende a estar con su ansiedad, aprende a tomar el té. También hay otra técnica, ¿no? Se utilizan mucho las metáforas en esta terapia de ACT, que es Acceptance and Commitment Therapy o terapia de aceptación y compromiso. Otra metáfora, ya viene la tormenta y se ven los nubarrones en el mar. Esto es utilizar la imaginería. Aquí empezamos a usar el cerebro derecho. Por eso la cognitiva conductual, y ahora sí, mis compañeros mis colegas cognitivos a lo mejor me van a empezar a disparar. La cognitiva conductual solo utiliza el cerebro izquierdo, o sea, lo lógico, lo vale. matemático. Pero, ¿y esta parte del cerebro qué onda, no? Entonces, aquí El viene el intuitivo. subconsciente. Ajá, toda ¿Viste? la imaginería tiene que ver con no nada más las emociones, sino también la intuición. Si tú, si tú lo trabajas, vamos. Pero vamos a decir que en un nivel muy sencillo. Entonces, la persona va a tener esa tormenta, le dices, ahí viene la tormenta, estás en el mar con tu barquito, avienta el ancla y tú sabes que tu barco está bien afianzado al muelle, que no se va a mover, tiene una cuerda muy fuerte, tienes un yate. Y nada más sépate que viene la tormenta, se va a mecer, la persona se puede mecer incluso, se va a mecer, pero se va a quedar ahí Mm, con su ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay una expectativa de que se pase, sino simplemente de estar en el momento presente, en ese momento la persona va, digo, esto no se lo vamos a decir, pero gradualmente las tormentas van a ser más llevaderas hasta que en su proceso se vayan. O sea, no le dices que que no va a haber ansiedad, va a haber ansiedad, vas a tenerla, Claro. pero vas a estar bien, vas a estar seguro, fijo, Ujú, ujú, confianza. ujú, ujú, Ok. ujú. Em, Exactamente. lo que dijiste antes, me recuerda, ¿conoces a Byron Kate, el Loving What Is, el trabajo de amar lo que es? Mm, Bueno, es una terapeuta que usa un trabajo, obviamente cada uno le pone nombres fancies a sus trabajos, ella le llama The Work, el trabajo, para ujú. precisamente hacer este trabajo de reestructuración cognitiva. Ella no le pone estos conceptos, pero lo identificó así. Ella Eh, hace cognitivo-conductual. Mira, no sé bien exactamente si sí o si no, y creo que ella es más del este tipo de terapia New Age, lo que mencionabas antes de
ese nivel. ¿Cómo le llamabas? De tercera generación, más de New Age. Ah, terapias de tercera generación. Eso, no sé si Sí. es New Age o no, pero bueno, no es tan clásico académico en ese sentido, pero utiliza una técnica que yo la identifico como cognitivo-conductual. Hizo lo siguiente, hace 4 preguntas para poder cuestionar, como decías, ¿no? Esos pensamientos tan rígidos, tan nucleares, centrales. Y lo primero es, si esto que estás pensando es cierto. Segunda pregunta, ¿realmente es cierto? Porque muchas personas dicen, sí, es cierto. No, pero ¿realmente es cierto? ¿Qué bases tienes para creer en esto? Claro. Eh, ¿qué provoca cuando piensas en esto? ¿Qué ganas con esto? ¿Qué te provoca? ¿Cómo sientes y cómo actúas? Pues todo el mundo te dirá, no, pues si tengo este pensamiento tan derrotista, por ejemplo, no soy capaz. Bueno, pues si pienso que no soy capaz, entonces voy a sentirme incapaz y no voy a ser capaz. ¿Y cómo te Ujú, sentirías? ¿Y cómo actuarías si pudieras pensar diferente que si eres capaz? Ah, pues si yo fuera capaz, me sentiría, pues obviamente, empoderado, con fuerza, con vitalidad, y entonces haría tal cosa. Y luego a mí me gusta añadir una quinta pregunta que ya no tiene, que es ¿de dónde viene este pensamiento? O sea, porque ujú. también es importante, ¿no? Entender para poder desestructurar y todo esto, o sea, cuál es el origen. Pero me gustaría preguntarte ahora, entonces nos has dicho que el pensamiento tiene un impacto directo en la emoción. eh, ¿Tiene también en el cuerpo, a nivel fisiológico, el pensamiento o es únicamente... Ah, claro, pero ahí nos tenemos que ir al árbol de la vida. Oh, ok, pues vamos a conectar Ah, ya con la Kabbalah. opa. Sí. Perfecto. O sea, los pensamientos pues están en esta área, ¿no? En el área de Keter Jochma Binah, Ujú. pero después viene o no el DAT, porque el DAT a veces está en unos árboles Un y en momento, otros a lo mejor no. perdón, a lo mejor para muchas personas que nos están viendo, y yo sé que saben de Sefirot, yo sé que saben de Kabbalah, pero imagino que habrán otras que no. Entonces, a lo mejor si puedes explicar rápidamente a qué te refieres, con qué, a lo mejor un poquito rápido con Sefirot, rápido, Ok. imaginar rápido. em, Cuando Dios hace el universo, su luz era tanta que tenía que ser canalizada, así como se canaliza la luz o la electricidad en las casas, donde no puedes aventar un chorro de electricidad porque revientas la casa, pues hay tuberías o hay líneas de conducción, ¿no? Entonces, pues el mundo vienen unos como canales o esferas, donde viene el caminito de Keter, que está por afuera del cráneo, que está en el universo, pero como el universo es holográfico, también está en nosotros. O sea, está en el universo, pero también está en cada uno de nosotros. Entonces, Keter es como que la voluntad, y es un puente de conexión hacia mundos más superiores. Después está Jochma y Binah, que es el mundo de la imaginación, el mundo de la inspiración, del arte. em, estas imágenes, eh, Binah, que es el mundo lógico matemático. Sin Binah no podríamos hacer proyectos. Oye, pero la mente hace mucho ruido, sí, pero también te ayuda a entender tu entorno y además te ayuda a hacer una carrera universitaria y te ayuda a tantos proyectos y tantas cosas, ¿no? A manejarte. Es el software que utilizas en este cuerpo para poder manejarte en un plano físico biológico. Así como los astronautas se ponen su traje para poder manejarse en la luna, Ujú. nosotros nos necesitamos la vina para poder manejarnos en este cuerpo, en esta realidad, que parecen opuestos, pero son muy, muy parecidos, ¿no? Después está A nivel de algo pensamiento, si te entiendo a, bien, o ni- sea, a- la Biblia es un tipo de pensamiento que tenemos que usar, que nos ayuda a a vivir en un entender, plano material. a entender esta realidad física y biológica que tenemos. Ahora, en este árbol de la Sefirot hay una Sefira que se llama Dat, que Mm, a veces está y a veces no está, que está entre Jochma y Binah. sí. Algunos dicen que está en el cuerpo calloso, que es lo que junta un cerebro con otro, un hemisferio con otro. Otros dicen que está en la garganta. Y le he preguntado a varios rabinos, incluso al rabino Ginsburg. Y ¿En cada quien serio? me da otra. Sí, ¿Tienes sí. contacto con Rav Ginsburg? Oh, Ujú, ujú, ujú. wow. Eh, Yo también quiero. Le he preguntado a varios y cada quien me dice otra cosa.
El Rabarmoni creo que me dijo que en el cerebelo, hay quienes dicen que es la glándula pineal, hay quienes dicen que está en la garganta. Lo que sí sabemos es que hay un Dat Elio mm. que está en esta área, del área del cerebro, en el área del pensamiento, pues, y hay un Dat Tachtón que está en estas sefirot que están más abajo. Tactón El caso es que, en español el perdón, tactón y el león. El león es el superior, Tachtón es el inferior. Ahora, ¿por qué la relevancia de edad? Porque es la que nos permite tener conciencia. Yo lo llamaría el observador. Es la que integra ambos hemisferios y dice, a ver, espérame, eh, la realidad no es estar separando, Mm, sino es ver el todo. Y como lo he dicho en otras clases, ¿por qué sufrimos? Porque no podemos ver el todo. mm. Nada más vemos un pedazo. Porque el cerebro izquierdo, Vina, está corriendo, como decía el Maggie de Maestricht, ¿no? Este caballo que no te deja estar. Es un caballo corriendo. Bueno, seguimos con lo de la sefirot así muy rápido. Luego, No, lento, lento, también está bien. ok, ok. Entonces después están las sefirot emocionales. Ya dejamos las sefirot que tienen que ver con el pensamiento. Nos vamos a las emociones. Gesed, Geburah, Tiferet. Gesed es el dar, el compartir, el amor, esta generosidad. Y la Geburah, que es el lado izquierdo, es la restricción, es la disciplina. ¿No? Yo te puedo dar de aquí al cielo, a los hijos les podemos dar y dar y dar y dar, pero eso va en contra de su crecimiento personal. Tiene que haber Mm, una restricción también, en general, ¿no? No puedes dar todo tu dinero a las personas y quedarte sin nada. Tiene que haber una restricción. O, no sé, con tu hermano, con tu hermana, sí puedes ser amable, puedes hacerles favores, pero también tiene que haber una restricción porque si no la balanza está así. O al revés, no puedes ser demasiado severo y mm. dejar este lado porque entonces la balanza está así. Equilibrado. Y entonces viene Tiferet. Y Tiferet, pues es el centro de todo. Ni me pongas a hablar del corazón, ¿sale? Eh, es el que ilumina todo el árbol porque tiene conexiones con todas las demás sefirot. Es el de mayor impacto, enciendes el asiento de las emociones y además es el Datachtón, que es el que nos da la conciencia, es el poder observar en un punto neutro, mientras que este está todo el tiempo analizando como Mm, una computadora. 01, 01, 01, 01, el cerebro izquierdo se la pasa analizando. El Dat, el león, el observador o la conciencia superior y el Dat Tachtón observan y observan a la mitad de la tormenta. ¿Recuerdas la analogía del mar mm, o la analogía de la tormenta que te estás abrazando? Es ahí donde tú activas ese poder de observar y de estar en un punto neutro, porque entonces observas en medio de la tormenta y ya la tormenta no puede llevarte, nada más la observas. Y no es ni bueno ni malo. Es qué importante es estar en esa neutralidad o ecuanimidad, le llaman también por ahí. Después está Netzach, Od, las sefirot más de abajito, que es pues esa perseverancia. El Hod es el agradecimiento, la gratitud. Yesod, que ya es una sefira que está más hacia los pies, que en el ser humano se localiza en el área genital, que tiene que ver con cómo nos relacionamos, ¿no? Y sobre todo cómo manejamos nuestra sexualidad. Y finalmente, Malhut. Entonces, ¿de dónde depende que, que eso que queremos, que eso que prospectamos, baje a un plano físico-biológico? mm. Depende Malhut es del lo árbol. físico biológico, entonces. Ujú. Depende de las emociones, depende de todo este plano emocional, por eso es tan importante. Pero para que las emociones
nos obedezcan, es decir, que tengan un conductor, un chofer, tienen que gestarse a nivel pensamiento. Ujú. Entonces, tiene que ver ahí mucho dónde pongo mi atención. Sí me está siguiendo, no estoy siendo demasiado complicada, trato de decirlo como que suavecito, pero sí Está estoy bien, siendo... está bien. Yo de todos modos lo voy a complementar. El vídeo la gente lo va a ver con los gráficos, así que Ah, está bien. perfecto. Sí, unos gráficos ayudarían muchísimo. Concedido, los van a tener. Entonces, sí, por favor. Bueno, entonces, todo empieza con el pensamiento. Yo ejerzo, y esto por favor es muy importante, así con foquitos de colores. Yo ejerzo mi libre albedrío en el aquí y ahora. Si yo estoy con el diálogo del cerebro izquierdo y con la red neuronal por defecto, la mente de mono o la red neuronal por defecto o esa automaticidad está en la parte trasera del cerebro y hay ciertas regiones un poco más hacia el prefrontal, del lado izquierdo del lado derecho, del lado izquierdo del lado derecho. Em, pero yo no voy a poder salir de esa automaticidad o de esa estrechez o de ese mid-frame si no estoy en aquí y ahora. Si estoy distraído, vas a seguir haciendo más de lo mismo. Vas a seguir teniendo ansiedad, vas a seguir teniendo depresión, vas a seguir teniendo problemas en tu vida, aunque no estés con un trastorno de personalidad, porque vas a seguir haciendo más de lo mismo. En Mitzrayim, ¿cómo ¿Por la qué aquí Torah? ahora, para que nos esté escuchando, por qué aquí ahora no hay ansiedad? ¿Por qué aquí ahora no hay estrechez, no hay problemas, no hay depresión, no hay todo eso? ¿Me estás hablando en el aquí y ahora a nivel general? No, lo que tú has mencionado, ¿no? Ah, Que tenemos ok. que salirnos de eso en el aquí y en el ahora. Entonces, En el ¿qué, aquí y en la ahora, qué quiere decir eso? porque puedes observar. A ver, yo estoy teniendo una emoción de, de ansiedad, por decir. Mm, Mm, Empiezas a cuestionar. Mi mente me está diciendo que tiene ansiedad. Entonces, yo no tengo ansiedad. Puedes llegar a concluir que mi mente me está diciendo que tiene miedo de hablar en público. Lo empiezas a cuestionar y además te empiezas a defusionar, se llama defusión cognitiva, empiezas a alejarte de eso y empiezas a desvincularte, a no ajá, identificarte con eso. exactamente, tú no eres tu mente y además la mente está probadísimo y lo podemos comprobar cuando tú quieras, que la mente muchas veces miente, que lo que dice no es 100%, pudiera ser que sí, pero pudiera ser que no. O sea, si hay algo seguro es que la mente no siempre dice la verdad. Entonces tú te empiezas a desvincular, me encantó la palabra en español, y además empiezas a cuestionarte. Pero ¿cuándo lo haces? Cuando tienes momentos de silencio, Mm. cuando te arrancas de tu programa automático, te sientas y observas. Y no necesariamente en meditación, sino en un proceso de metacognición, de darte cuenta cómo estás pensando, quién estás siendo. Cuando empiezas a observar cómo pienso, cómo siento. Por ejemplo, estos lentes, ¿qué significan para ti estos lentes? Estos, ¿eh? No los tuyos, estos, ¿qué significan para ti? Los lentes, para poder ver, para poder leer. Pero, ¿y si se rompen? A Isaac Lev, ¿qué le importan los lentes? Eh, Ciertamente no. Bueno, me sabría mal por ti, Lea, me sabría mal por ti. Ándale. Ay, qué No, en empático serio, eres. Muchas porque te gracias. conozco, me sabría mal. Pobre Lea, se ha quedado sin lentes. Claro. Si fueran cualquiera otros lentes, pues me compro otros, ¿no? De hecho, se me han roto uno que otro, pues vale, me compro otros. Pero estos para mí tienen un cariño muy especial. Fíjate como algo a mí me dispara algo, porque me recuerdan que eran de mi suegra en paz descanse y mi suegra era sobreviviente de Auschwitz. No que los trajo de Auschwitz, los compró en Nueva York cuando llegó en los años 40, vamos. Y a lo mejor ni siquiera fueron los primeros, a lo mejor los compró en los 50, en los 60, no lo sé, pero eran de ella. Y entonces, esto yo lo veo de manera diferente y cuando me los pongo me provoca una emoción
de respeto, de amor, de admiración. Y entonces enciendo mi árbol y empiezo a expandirme, porque cuando tienes un sentimiento de amor o de cariño, no sé si tus internautas puedan experimentarlo durante su día. Cuando sienten una emoción de amor o de cariño, como que se empieza a abrir el alma. Pero hay que observarlo. Entonces, yo los invito a que se den una oportunidad de tener un momento así. Algo tan sencillo como unos lentes o algo que les provoque un recuerdo, una fotografía, em, algún objeto personal. Y entonces se den el tiempo de sentarse en el aquí y en el ahora. Ayuda mucho si tocas tu pecho en el área del corazón, pero si no, simplemente con recordar y tal vez observar cómo se siente si se expande. Cuando uno tiene ansiedad, uno se siente así, contraído, constreñido, apretado. Cuando estás con depresión, se siente incluso así, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo se siente en el cuerpo? Que por cierto, me recuerda, ah, ya me voy a ir por otro lado, Isaac, las enseñanzas del doctor Mijail Abulafia. Como Mm. te decía, soy su alumna y él habla mucho del Koach Medame o de esta fuerza de conexión con la imaginería en tiempo real. Es decir, esta conexión, por ejemplo, en Shabbat, cuando nos conectamos con imágenes reales, cuando miras a los ojos a una persona que está hablando contigo, cuando, cuando te conectas con esta copa de kiddush, cuando vas a hacer tu kiddush y lo miras bien y estás consciente de que es un jugo que vas a bendecir, que tienes una copa de ¿Cabana? plata. ¿Te No refieres a necesariamente, no, cabana? O... no necesariamente cabana, no, sino conectarte con las imágenes. Ok. Por eso te decía, mirar a los ojos a tu esposa, a los hijos, escucharlos es realmente que tu pensamiento no esté bailando en otro lado. Que tus imágenes, muchas veces hablamos con las personas y ni siquiera los vemos a los ojos, porque están o en el celular o de plano estás viéndolo, pero te urge que termine la conversación y tu cabeza ya se fue a otro lado. O Mm. sea, es estar aquí, absorbiendo la imagen, ¿no? Absorbiendo la imagen, conectando, eh, em, Kirkual, Ah, el raizar. grounding, ¿cómo dijiste? Bueno, no, no sé si Conectar, no, sí, raizar, no el- sé. el conectar, poner los pies en la tierra de alguna manera, no es que uno esté, pudiera ser, que uno está como que en México le decimos estás en la Lalandia, ¿no? Que Mm. no estás presente, es el estar presente, con los pies bien puestos en la tierra, en pocas palabras. El conectar no nada más de palabra, sino el realmente conectar con toda la película. Hay prácticas de mindfulness, por ejemplo, donde se le pide a los alumnos, ¿no? Tráete 2 uvas y la primera la metes a tu boca y empiezas a sentir la textura y empiezas a sentir el volumen y te conectas con el color, a lo mejor antes de meterla a tu boca, conectaste con el tamaño, con el color, con sus bordes, y te conectaste con las personas tal vez que lo cosecharon, que lo trajeron, y conectas con sus nutrientes, y después das la primer mordida, y te conectas con sensaciones. Ese es el estar aquí en el ¿Qué presente. sefirá, entonces, esto mismo que acabas de mencionar ahora, esta técnica, este ejercicio, en el árbol de la vida, en el Etz Haim, ¿con qué fuerzas, en qué nivel de sefirot estás refiriendo? Pues con el DAT, porque se da cuenta, Ok. y con el cerebro derecho, que sería con Jochma. La visualización de Jochma.
Ujú, con la visualización de Hoffman. Que por cierto, regresando a las teorías de psicología, ¿no? dijimos que la terapia cognitivo-conductual, pues, era muy eficiente y fue muy popular en su tiempo porque trabaja con esta mente de mono que es muy persistente, ¿eh? Porque la mente, caramba, sí es persistente, pero que necesita ser complementado por el cerebro derecho, que son terapias de tercera generación que utilizan imaginería, Mm. Más intuitivas, más holísticas, de visualización. de visualización. Mm. Tengo un libro del que quería hablar. Ujú. Por ejemplo, este libro no es de nadie que sea judío, es de un señor que se llama Brian Hubert y dice la historia no cierta de ti. Él da consejos para que en 21 días saques tu trauma. 21 días. Guau. Ejercicios para que todos los días, ¿qué hace? Primero que nada, tienes que aprender a gestionar tu atención. Si estás en modo automático, vas a seguir retraumatizándote porque todos los días vas a estar recordándote a nivel inconsciente, consciente e inconsciente eso que te pasó y esas creencias limitantes. Pero Por él ejemplo, no tiene soy esta, capaz, no me merezco, no, esta relación siempre va a ajá, ir ajá, mal. Como aprender a salirse de ese ujú, torbellino, ese ujú. remolino. Ok. Entonces, el primer día te dice que pongas atención. Digo, hace mucho que lo leí, pero te dice que pongas atención. Ese es su ¿Atención en requisito, qué? ¿En qué atención? en lo que haces, en lo que piensas, en cómo piensas. Mm. Es el primer día. El segundo día te da esta y otra tarea. El tercer día te da la uno, la 2 y la 3. O sea, son 21 días, pero esto va progresivo. Tienes que invertir el tiempo, tienes que ser flexible para hacerlo y además, ¿Flexible en qué sentido? pues, de que no estar pensando de manera rígida, de que no, 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 a mí me dijeron que yo tengo depresión y voy a seguir porque Sí. yo soy una persona deprimida, por ejemplo, ¿no? Haz de shalom, cosas así. Entonces tienes que estar abierto al cambio. De Ujú. ahí parte todo. El caso es que él te dice, uno sí puede viajar al pasado. Oh, El ¿y eso? alma, ponte a pensar, el alma va por encima del plano físico y biológico. El alma sigue cuando uno se muere. Entonces tiene toda lógica que eh, podamos ir al pasado. Pero ya vas al pasado sin la historia que te cuentas, sino ya vas viendo el todo. Y entonces no es que lo vas a borrar. No, no pasó, no pasó, no pasó. No vas a hacer eso. Vas a reencuadrarlo de otra manera. Ah, wow. Una nueva narración de lo que ocurrió. Ujú. Reescribe tu Es historia, que decir, se llama. ujú, es decir, ok, fui maltratada por mi tío, por decir, pero ahora me doy cuenta de que él también fue maltratado. Mm. Y entiendo por qué lo hizo, y entonces ya me di cuenta que no se trata de mí, que se trata de él. Mm. Ajá, y entonces la historia que te cuentas es muy distinta a la que te venías contando y es liberador. Es liberador. Es uno de los cursos que quisiera hacer porque no tiene trabajo hecho en español. Oh, venga, adelante. Sí, la verdad es que, y además como él no es judío, no tiene toda la parte de la Torah que nosotros sí Pues tenemos una riqueza increíble, ¿no? eso que acabas de mencionar, de esa reescripción de la historia, de lo que ocurrió, lo que no ocurrió, algo que por cierto siempre con mis pacientes siempre les digo que cuando están muy traumados, hay diferentes niveles de trauma, ¿no? El abuso es un caso Ujú, extremo. Aunque también, o sea, parte del trauma es no entender, el trauma, el shock, es no entender por qué, ese mal, por qué, o sea, por qué lo hizo, y se quedan como muy atrapados en el por qué, ujú, por qué. Y no, en la cuestión del mal, cómo fue posible. Pero también, no tanto maltrato, pero también incluso en traumas más, por qué me trató mal, o por qué no me dio atención, o por qué no me educaron bien, o por qué me dieron amor. Y muchas veces encuentran mucho relief, como se dice, mucha paz cuando se les explica que nuestros padres, que es algo que siempre tendemos a hacer, ¿no? Culpar a los padres y constantemente hacerlos responsables de nuestro bienestar emocional. No, porque mi padre, porque mi madre.
Y entender que nuestros padres y nuestras madres nos quisieron como pudieron y como supieron, y muchas veces ellos también fueron víctimas de, a su vez, de una falta, Claro, una carencia de recursos emocionales de sus propios padres, y ya nos vamos a lo intergeneracional. Y que muchas veces, ujú, o sea, hay casos de sadismo en el mundo, hay psicópatas, pero son mínimos. La mayoría de las personas que nos han hecho daño o que no nos han dado lo que necesitamos es porque no sabían, porque no podían claro, quedarnos. Pero claro, claro. eso es lo que has mencionado. Ahí, no, sí, 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 dime. Y eso mismo sería un ejemplo de reestructuración cognitiva, ¿no? Lo que este libro menciona, Ujú, esa sí, reescritura del pasado. el libro no lo menciona, pero es una de las preguntas que hacemos en reestructuración cognitiva. ¿Hay otra explicación? ¿Cómo? Ah, Ah, pues si hay sí. otra forma de verlo. ¿Hay otra forma de explicar esto? Sí. Mm, mm. ¿Y qué ventaja tienes de seguir pensando así? Pues ninguna. ¿Y qué desventaja tienes de seguir pensando así? Ah, pues es que me pasa Muchos. esto. O sea, empezar a analizar y cuestionar eso que la mente te está diciendo. Es que me hicieron. Azuli Paguli, ¿no? Dice el doctor Abulafia, me hicieron, me Regañado. hirieron, me dañaron. Ok, pero vamos a ver más profundamente. Si la mente te está todo el tiempo diciendo, entonces pues hay que cuestionarla, porque no siempre nos dice la verdad. Que muchas veces también a lo mejor el que nos está escuchando puede pensar, ¿cómo? Pero sí pasó, pero sí me dañó, pero sí me hizo, pero sí. Pues sí, el punto es, qué interpretación le das a eso? ¿Qué valor, qué significado le das a ese daño? Muchas veces también el daño es subjetivo, sobre todo cuando no es físico y Ujú. es algo, no, pero es que me miró, pero me dijo. Ahí ya entramos en mucha Ah, una brisa subjetiva, pero no, digamos que sí, me hizo, me dañó físicamente. Ok, caso de pero una es la, violación, Hazel Shalom, algo claro, así, de que fue, no me digas que exacto. no fue, No fue. vamos a cuestionarlo. El punto es qué Ujú, interpretación le das a eso, qué creencia, ¿no? ¿Cómo le ujú, llamaste? Nuclear o central, se sí, forjó, se generó a partir de ese daño. Que generalmente, ¿no? Pues en estos casos suele haber muchas creencias de vergüenza, de culpabilidad, ¿no? Fue mi culpa porque, ¿no? Porque estaba allá, ujú, tío, porque esto le dije, lo miré, fue mi culpa. Y eso es lo que estamos ujú, tratando ahí cuestionar ¿no? Reestructurar. ujú. O incluso creencias del mundo es un mundo cruel, es un mundo hostil. Y eso pues, puede disparar una cadena de vulnerabilidades y de miedos o ataques de pánico o estrés postraumático que no te la acabas. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque no vemos la película completa, ¿no? El observador, porque no somos observadores Ujú, ujú. Porque holísticos. no implementas el DAT, el Ishuva DAT, del que Mm. habla el Rav Nachman de Breslev. Y Shubadat, ¿cómo traducimos esto? A ver, Ishuva DAT, asentamiento del Dat, el asentamiento del DAT, o sea, del que esa conocimiento. capacidad de tener mindfulness o esa capacidad de observar, que sea asentada en nosotros, ¿no? Alcanzando una neutralidad. Em, una de las técnicas que él da para poder educarnos en tener ese DAT es, por ejemplo, cuando tú por reacción quieres hacer algo, entonces forzarte a no hacerlo o al revés. Por ejemplo, abres los ojos en la mañana y dices, ay, me quiero quedar otro tiempo más dormido. Ahí Mm, estás en modo automático, ¿no? Y tu sí. mente racional te está diciendo, ay, quiero dormir. Entonces, metes la conciencia y dices, no, es hora de levantarse. Y además te das crédito, ¿eh? Darse crédito, sobre todo en gente deprimida, pareciera que pues es lo mínimo que puedes hacer, pararte, pero para la gente deprimida les es muy difícil salir de la cama. Mm, Entonces, el típico just do it, simplemente hazlo, el darte crédito y decir, entonces yo ejercí mi fuerza de voluntad y no dejé que mi mente hiciera lo que quiera. Y eso es Ishuvadat. Cuando vas a comer y sabes que tienes que lavarte las manos para hacer lavado de manos de pan, por ejemplo. Y tu mente te dice, tengo mucha hambre, ya no quiero. Entonces le dices, no, me voy a restringir
voy a aplicar la restricción con Ishugadat, con conciencia plena. No, me voy a llevar a hacer lo que tengo que hacer. Entonces el barco, en lugar de salirse de forma automática, más de lo mismo, empiezas a enderezar. Entonces, ¿qué pasa? Como estás educando a tu lado izquierdo, a esa mente que todo el tiempo está hablando junto con el modo automático, entonces te haces más consciente. Y el día que llega la tormenta, como una película que va O sea, ya el muy a día que llega el mitad, ataque de pánico o el ataque de pues ansiedad, ya, ¿no? pues ya no llega, pues ya Ujú. no llega. Ah, me di cuenta de que mi cuerpo quería empezar a mal viajarse en la mente, pero pues en el momento que me di cuenta dejó de hacerlo. Y son segundos, son procesos mentales de segundos. Y te das perfectamente cuenta. Ese es lo bonito. Y bueno, también te quería, ya por último, platicar acerca de algo, un área que estoy entrando de puntitas y ¿Qué? que se Cuéntanos. llama EMDR. Oh, En inglés es Eye Movement Desensitizing Reprocessing Therapy o terapia de movimiento ocular de reprocesamiento. Y por ejemplo, es de muy socorrida, sensibilización. Sí. es desensibilización. Em, es una terapia de última generación. No me permiten formarme en MDR hasta que termine la maestría. Besrat Hashem ya en abril termino, ¿Forma parte de pero, mi hija Abulafia o no tiene que ver? pero no, no, no. O sea, aparte del doctor Mijail Abulafia, porque él no da terapia de MDR, él solo nos platica ciertas técnicas de MDR. Dio una plática únicamente en hebreo, son sus clases sobre cómo borrar las imágenes mentales, por ejemplo, esas imágenes que se nos quedaron de este terrible Mm, 7 de octubre de la masacre. Y yo no sé tú cómo lo tomaste, pero yo me quedé como que muda, no quise hablar con nadie, estaba como que petrificada, me quedé tal cual. El fight, flight or fíjate. freeze, Ujú. el pelea, Lucha o quédate eh, petrificado. eh, huida o Bueno, quedarse petrificado, yo me ujú. quedé petrificada. O sea, mi cabeza no se mal viajó al 1000 por hora y todo. No lloré ni nada, pero yo creo que fue un golpe muy duro. Y además las imágenes, Isaac, las imágenes, ¿cómo borras esas imágenes? Entonces, pues estas personas científicos del EMDR han confesado que no saben ni por qué, la estimulación bilateral, le llaman ellos, han confesado que no saben por qué funciona. Pero ¿Y qué, nosotros pero sí sabemos qué por qué. qué es esto de la estimulación bilateral? Eh, ya sea que des golpecitos de un lado y del otro, que no es lo mismo que tapping, pero sí se relaciona, o que hagas el famoso abrazo de mariposa y des un golpe aquí y un golpe acá, mientras ¿Los ojos también? visualizas o también con los ojos. Pero la cosa aquí es visualizar primero. La persona se tiene que calmar, entrar en un poco de respiración, cerrar sus ojitos y Ujú. visualizar una playa. Todos hemos estado en una playa bonita. Entonces, visualizar las playas, yo ya me imagino en Cancún, que me encantan, en el agua tibiecita, transparente, con los pececitos, tomándome mi piña colada, uf, de lujo, ¿no? Entonces, la visualizas, cerebro derecho. Y después empiezas a dar golpes o a dar golpes o a dar golpes o a mirar de un lado a otro. Empiezas a integrar ambos hemisferios. O sea, tiene que ver con Aquí, los hemisferios de la mente, del cerebro. claro, Izquierdo y ajá, derecho. tiene que ver con ambos hemisferios. Nosotros sabemos de Sefirot, por supuesto. ¿Qué estás haciendo? Estás reprocesando esas imágenes y estás dejando que la energía que se quedó atascada Mm. empiece a fluir hacia, Ah, wow. Pero ¿hacia dónde? es Hacia abajo, que pueda no quedarse hacia bloqueado. abajo, que no atasque la tubería, vamos.
le estás dando una salida y eso también sirve para reprocesar trauma. Pero el atasco era. ¿El bloqueo estaría en el lado de la imagen de Jochma o en el lado de Binah? ¿Cuál es la? Pudiera ser ambos, pudiera ser ambos. Porque si hablas de la imagen, ¿no? No las imágenes que Ujú. están grabadas. Generalmente, generalmente los traumas se sienten como imágenes y sensaciones. Es decir, tenemos la memoria implícita, explícita e Mm, implícita. La memoria explícita es, yo me acuerdo que estuve platicando con Isaac Levi, me estuve tomando un té mientras hacía la plática y tenía mi cuaderno de notas en caso de que yo quisiera tomar una nota, bla, bla, bla. ¿Y qué hiciste ayer? Ah, pues ayer estuve diseñando, contestando exámenes. Esta es la memoria explícita. Yo te sé decir cuándo, cómo y dónde. Pero mm, está la memoria implícita del lado derecho. ok. O sea, lo que No has dicho antes a la sabes, izquierda. Binah. la explícita es Vina. Acuérdate que Vina se dedica a dar explicaciones, Analizar, a detallar, analizar, a detallar, categorizar. exacto. La Jochma habla más de las sensaciones. Por ahí había un Mm, dicho que decía, no me acuerdo qué dijiste, pero recuerdo cómo me hiciste sentir. Y ok. esto tiene todo que ver con el trauma. Ni siquiera te Mm, acuerdas a lo mejor que te traumaste, pero lo sientes. Sabes qué pasó, está en tu memoria implícita. ok. Entonces lo que estamos haciendo es reprocesar, ¿no? ¿Y cómo eso, entonces, Ver, cómo eso permite que el trauma se desbloquee, que pueda fluir y disolverse? no te digo que los científicos dicen que no saben, No pero sabe. nosotros tenemos, y estas son técnicas que se dan en las universidades de aquí de Estados Unidos, lo que quiere decir que son terapias que ya fueron probadas científicamente. Oh, Ahora, nosotros tenemos más idea porque nosotros sabemos cómo funcionan las sefirot y mm, sabemos que es un flujo. A la hora que tú permites al DAT entrar, el DAT está conectado con Keter y mm. Keter viene todo lo que es conciencia, o sea, la punta de la yud es Keter y la punta de la yud puedes conectarte a la supraconciencia, pero ya no hablamos de esto en esta sesión, podemos hablar en otra. ¿La ¿Cómo supraconsciencia ves? es Keter o identifica supraconsciencia como otra cosa que no es Keter? No, la supraconciencia es el kutzó del Keter, es las puntitas del Keter, de la yud, Ok. pero es para otra sesión. Para la siguiente. La siguiente, primeramente Dios, porque en esta pronto me tengo que ir. ¿Cómo ves lo del EMDR? Me encanta el hecho, me hace gracia de que funcione, no saben por qué, pero No podemos saben desde por la qué. Kabbalah explicar que es esa integración, ¿no? De Jochma y Binah y que pueda Ujú. fluir toda esa energía, que al fin y al cabo la Sefirot es eso, es fluir, ¿no? De Keter hasta Malkut. Wow. Claro, claro, claro. ¿Cómo ves? Muy interesante. Yo estoy fascinada al grado de que me tengo que poner límites y decirme, ejercer el DAT y decir, That's- mi mamá, es hora de ir a la cama a dormir. No puedes seguir en la computadora. Perfecto. Pues realmente, Lea, se nota tu pasión, se nota esa fascinación por todo el mundo de la terapia, de la ayuda, de la espiritualidad, y por eso me gusta traerte aquí, que puedas transmitirnos, contagiarnos de Gracias, esa pasión. Y gracias. estoy seguro que tanto la conversación anterior que tuvimos de HeartMath, del corazón, Ujú. ahora de lamentos, pensamientos, estoy seguro que nos están viendo, han aprendido muchísimo, se han quedado con más preguntas, preguntan en los comentarios. Sí, y el canal de Lea Rubinstein, si alguien no lo Gracias. sabe todavía, tiene su propio canal que se llama Terapia y mindfulness kosher. exactamente, y tienes cursos, ¿verdad? Ahora mismo vas a hacer un curso dentro de poco Besat Hashem, 12 de febrero comenzamos con activando la inteligencia del corazón, donde hablamos de manera científica los hallazgos del HeartMath Institute en cuanto a las neuronas y las hormonas, la hormona que produce el corazón humano y cómo nos influye, y además hablaremos un poco también de Torah. 12 de febrero, Besat Hashem, primeramente Dios. para quien no lo sepa, ya hemos hecho un vídeo de esto, ¿sí? Lo tenéis
por aquí lo vamos a poner después. Perfecto. A modo de resumen, y también a modo de deseo para todos, Besat Hashem, siempre, tanto en mis terapias con mis pacientes, la pregunta que hago al final de cada sesión es, ¿qué te llevas de todo esto? Hemos hablado, me has contado, a lo mejor has llorado, te has dado cuenta de algo, ok, pero sí como en la Kabbalah tenemos las vasijas y las luces, Orot de Kelim, sabemos que si hay luces, pero falta la vasija que no contiene, pues la luz se queda por allá. Entonces, Claro, no sé, que podamos integrar lo que nos has transmitido, que podamos controlar esos pensamientos, que podamos reeducarnos, que podamos hacer esa observación, también ese trabajo del DAT y que no nos quedemos ahí atorados en lo que pasó, lo que me dijo, pero yo pienso y entonces siento que hay que entender, sí, que en el pensamiento está la raíz de todo. Vamos a trabajar en el pensamiento, en las creencias que tenemos, cómo nos hablamos, cómo pensamos, estamos limitándonos, estamos forjando realidades, para mal o para bien, para hacer tikkun claro, de Bezrat Hashem. claro, Para los claro. interesados también está en el canal de Tikkun Olam. Tenemos después en los detalles del vídeo la Academia de Tikkun Olam. También tenemos nuestros cursos de psicología, de Kabbalah. Estamos haciendo el ascenso, lo femenino ahora mismo. Tema apasionante, lo femenino en Dios, cómo se manifiesta en el mundo, en nosotros, las mujeres de la Torah. Si quien esté interesado. Bezrat Hashem y Lean, nos quedamos pendientes para otro encuentro. Bezrat Hashem. Muchas gracias, muchas gracias. A lo mejor la próxima vez podemos hablar de distorsiones de pensamiento. Sesgos cognitivos. Ujú, ujú. Perfecto. ¿Vale? Bueno, déjenos sus comentarios, por favor, porque eso nos da una guía también, qué les gusta, qué les emociona, de qué quieren más. Ok, pues muchas gracias. Nos vemos hasta la que sigue. Shalom, shalom.